Oye, pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia. Hemos celebrado la Ejecutiva Nacional, la apertura de un curso político, todos son importantes. Este va a tener un valor especial porque creemos que se pueden generar condiciones para superar la pesadilla que han representado estos 18 meses de pandemia, si se sigue adelante con el éxito de la vacunación, si mantenemos la distancia, la protección, la higiene y el seguimiento de las normas sanitarias, iremos recuperando la normalidad en nuestras vidas y lo que es tan importante como eso, la normalidad en la economía, que ya empieza a despuntar en crecimiento, en recuperación, aunque todavía queda un trecho hasta la normalización total. Y hemos hecho consideraciones de este tenor en la Ejecutiva Nacional. En segundo lugar, hemos hablado de nuestro quinto Congreso Nacional, final de febrero, fecha de referencia. Ese es el lugar de encuentro, de máxima decisión de nuestra propuesta política, Nueva Canaria. En ella pues, actualizaremos análisis y propuestas sobre la situación de Canarias y su futuro. Va a ser un encuentro, por lo tanto, clave, siempre lo son los congresos. Deseamos que a final de febrero tengamos ya condiciones, digamos, de más presencialidad. Creo que estas actividades tan humanas como es el encuentro y el debate presenciales pues son mucho más ricas desde mi punto de vista, y por lo tanto ese tema está ordenado. El 25 tendremos una Ejecutiva Nacional donde entregaremos las propuestas borradores de la ponencia de estatuto y la ponencia política. En el tránsito hasta final de febrero haremos una convención nacional del partido en Tenerife sobre análisis de coyuntura y que ya oportunamente presentaremos. La vicepresidenta nacional, Carmen Hernández, está trabajando en la realización de 4 o 5 seminarios de aquí a febrero con expertos externos que permitan aproximar y reflexionar en debates estratégicos desde las políticas del bienestar al futuro económico del archipiélago, a la crisis climática, en fin, al conjunto de esos temas más actuales. No han hecho la presentación de la propuesta, pero celebraremos 5 seminarios, una convención y el Congreso a final de febrero. Hemos repasado la preocupante situación del movimiento migratorio del continente hacia el archipiélago. Somos conscientes de que los movimientos migratorios se configuran como estructurales y no solamente irán a menos, irán a más. Ese es un continente que su población casi se duplica en los próximos 40 años, con graves dificultades de estabilidad, de guerra, de grave impacto de la crisis climática, y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de que este archipiélago es frontera sur de España y de Europa, que estamos en el continente y que se precisan políticas migratorias europeas, españolas y canarias, de actuar en origen, sin duda ninguna de actuar para salvar vidas en este trágico espacio que separa el continente del archipiélago y que ha generado cientos, si no miles de muertos según los más expertos, y de manera especial hemos vuelto a insistir y no bajaremos la guardia exigiéndole al gobierno de España, del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, que si bien con dificultad y gracias a la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación, de las ONG, de las instituciones, logramos la derivación de los adultos al continente, cuando parecía imposible, con aquellas terribles imágenes que vivimos de Arguineguín. Al final ha sido posible la derivación de los adultos y la inmensa mayoría de los que aquí llegan son derivados al continente. Bueno, esto lo exigimos para los menores. Tenemos 2.500 menores no acompañados. Estamos haciendo un gran esfuerzo de despliegue económico, logístico, yo diría que humano, para atender con dignidad a los menores que estamos obligados de entrada a atender como comunidad, pero estamos haciéndolo en solitario, sin apoyos económicos, y no tenemos las capacidades para atender 2.500 niños y niñas que hoy están atendidos, y no solamente se trata, en el caso de los menores, de cama y comida, sino garantizarles un proyecto vital. Exigimos regulación y derivación reglada.
Esta es una responsabilidad que debe compartir la Unión, debe compartir el Estado español. No es de recibo que las comunidades fronterizas estemos gestionando en solitario esta tarea, que es por otra parte obligada, imprescindible, porque lo dice el derecho internacional y porque lo dice nuestra ética, de manera que hay que atender bien y proyectar la vida de estas personas que llegan aquí siendo menores de edad, aplicando el derecho internacional, europeo, español, atenderles de forma debida, pero tiene que haber derivaciones regladas. No puede ser 2.500 menores en estos momentos. Este año ha aumentado el número de llegadas con respecto al mismo periodo del año pasado. Le pasaremos los datos, tenemos un pequeño documento descriptivo y vamos a redoblar el esfuerzo para que esto se comprometa a nivel español. Hemos hablado del presupuesto estatal, brevemente. Nos sentaremos a negociar con el Gobierno de España. Tuvimos un primer contacto 19 de julio para hablar de este tema. No entramos a discutir porque pusimos una condición y era restituir el diferencial fiscal del 80% a las producciones cinematográficas antes de final de año. Eso va bien, hay una enmienda que recoge ese compromiso de restitución del diferencial fiscal y cuando nos llamen nos sentaremos. Lo harán en nombre de Nueva Canaria nuestro diputado Pedro Quevedo y Fermín Delgado, que nos ha acompañado siempre en la negociación de las leyes presupuestarias, y ahí vamos a exigir cumplimiento del REF en todos los programas previstos en el terreno económico, que todos los programas presupuestarios, todos los programas REF tengan, digamos, consignación presupuestaria. Vamos a exigir estar por encima de la media de inversión en infraestructura de interés general, artículos 95 y 96 del REF. Vamos a exigir el acuerdo para seguir transfiriendo los recursos de las sentencias de carretera. Saben que hay una disposición adicional en la ley de presupuestos vigente del Estado, la 153, que compromete 100 millones este año y un acuerdo para que se haga lo propio el año 22 y 23. Vamos a solicitar 200 y 200 millones y esa será una exigencia. Hay un fondo para compensar a las comunidades autónomas en materia de financiación de 3.900 millones que exigiremos la participación que nos corresponde. Nosotros ya saben que reclamamos siempre población ajustada como mínimo y exigiremos este fondo y por lo tanto iniciaremos la negociación como siempre con voluntad de diálogo y de acuerdo, pero seremos exigentes en lo que hemos dado en llamar la Agenda Canaria y que suscribimos, por cierto, con los socialistas españoles en el acuerdo de investidura del actual presidente del Gobierno de España. Sobre el presupuesto canario hay información en la opinión pública, he dado la información a la organización del límite de gasto no financiero que hemos determinado y el proceso de elaboración del presupuesto. Tendremos un presupuesto en torno a los 9.000 millones de euros, un 5,5% sobre el gasto del año en curso. Y ese presupuesto irá destinado a consolidar los servicios básicos, a mantener las políticas sectoriales de carácter económico, a hacer un esfuerzo adicional en la protección social, especialmente en la lucha contra la pobreza y la exclusión, y un despliegue muy importante de inversiones, no solamente con los recursos propios y ordinarios, sino con los recursos europeos que incorporamos como mínimo en torno a 570 millones de euros de recursos europeos adicionales, la mayoría irán a inversión. Y finalmente, yo creo que ha sido la estrella del debate de hoy, era discutir un informe, una propuesta de la Organización de Nueva Canarias Tenerife sobre el problema que reconocemos y que hay que actuar del colapso, de la congestión del puerto de los Cristianos, fundamentalmente en el lado tierra, y el debate que saben ustedes que se ha armado. La Organización de Tenerife ha presentado un documento amplio, tipo informe, con los datos, con los antecedentes, con la historia de estas infraestructuras y de otras, y hemos concluido dos cosas. Primero, que tenemos un problema en los cristianos que hay que resolver, que no es nuevo, que lleva mucho tiempo, que se ha agravado la última década y que no ha habido respuesta y que hay que resolver porque ahí hay cientos de miles de ciudadanos atrapados. Ese puerto tiene casi 2 millones de pasajeros entre entrada y salida y lo que no parece razonable es que se pueda tardar más del puerto a la autopista que de la isla de origen al puerto. Y eso ocurre en ocasiones. Por lo tanto, reconocemos ese problema. Vamos a mover
todo lo que esté en nuestras manos, en los ámbitos locales, insulares, canarios y estatales, para que se resuelva el puerto de los cristianos, y de forma categórica decimos no a Fonsalía como organización, y por lo tanto no apoyaremos, sino todo lo contrario, ninguna acción en favor de una infraestructura que nos parece desproporcionada, insostenible, cara y lejana en el tiempo. Pero esto lo hemos discutido fundamentalmente en base al informe de los compañeros de Tenerife. Valentín Correa es el coordinador insular del partido en Tenerife y Carmen Nieves Gaspar es dirigente del partido, miembro de la ejecutiva, además es directora general de Relaciones Institucionales y tiene una condición que a ella no le gusta destacar, para mí sí, y es que fue alcaldesa de Granadilla y en su momento dijo no a Granadilla y el tiempo le dio la razón. Y creo que tiene, además de los argumentos y las razones que tenemos todos y que hemos aprobado en una resolución que también tenemos, pues yo creo que tiene esa autoridad de entonces, en solitario, con casi todo el mundo en contra, dijo no a Granadilla en el partido que entonces militaba. Si te parece, Valentín, hablas tú, Carmen Nieves, y luego le damos la palabra a ella. Muy buenos días, gracias por estar aquí hoy cubriendo esta información. Esta noticia, como ya nuestro presidente nacional comentaba, tan importante para la organización en la isla de Tenerife, como es este acuerdo que se ha adoptado a través de la propuesta que la organización de Tenerife ha trasladado a esta ejecutiva, que es el no al puerto de Fonsalía, no a la construcción de ese puerto, entre otras cosas porque lo que se ha dado traslado hoy aquí es un informe detallado, pero podríamos hablar que el espíritu de ese documento o de ese posicionamiento se basa en entender desde, no solo porque hemos pulsado la opinión pública, porque entendemos o hemos entendido a través del profundo análisis que hemos hecho de este proyecto, de que este macropuerto no responde digamos que a las demandas de la sociedad civil de Tenerife. Entendemos que hay un problema en Granadilla, en tanto en cuanto se produce un colapso de tráfico terrestre, y entendíamos que este proyecto no daba una solución a ese problema, sino que podía generar otro tipo de problemas añadidos. Es decir, este proyecto en su gran superficie, el 80% de esta superficie está dedicada a barcos de recreo y a una superficie comercial. Estamos hablando del 80%. Es decir, este proyecto no viene, este macroproyecto, que es un proyecto Puerto Isla, no viene a resolver el problema de los cristianos, sino viene a generar otros problemas, una gran afección que generaría una zona, como así obran los estudios de expertos que hemos consultado, una gran afección a una zona de singular y de especial protección, que es la zona SEC de la Franja Marítima Teno-Rasca, donde hay especies protegidas, especies sensibles a la conservación, como así se incorpora la Red Natura en el año 2000, y entendemos que este puerto va a causar una grave afección a toda esta zona, a toda la fauna marina, que además coloca a Tenerife y a Canarias como los principales lugares del mundo para el avistamiento y para la conservación de los cetáceos. Entonces, en base a muchas de esas conclusiones, además hemos analizado la parte más burocrática del proyecto y hemos visto que ese proyecto, aparte de tener una declaración de impacto ambiental ya caducada, habría que hacer una nueva declaración de impacto ambiental con la ley nueva, con lo cual entendemos, y así ya lo han manifestado algunos dirigentes públicos, incluso del propio gobierno, desde la Consejería de Transición Ecológica, que no sería viable una nueva declaración de impacto ambiental para ese puerto, y además hemos analizado que durante el histórico de este puerto, que ya viene 25 años atrás, ese proyecto andando, jamás ha recibido los parabienes de las administraciones, ni del Estado, ni de las autoridades portuarias. Con lo cual, es un proyecto que nace viciado, que crece viciado y que sigue viciado, porque evidentemente
lo más importante para el desarrollo de un proyecto de este calibre es tener no solo las autorizaciones favorables, cosa que no existe ni por parte del Estado ni de las autoridades portuarias, como decía, ni en el caso de la declaración de impacto ambiental, y además ya apuntan los expertos a que sería del todo inviable. Entendemos que la solución está en las infraestructuras existentes, en Granadilla. Los cristianos habría que estudiar el tráfico terrestre, que es el principal problema. Se hablan de posibles alternativas, ya lo han apuntado incluso dirigentes locales, de la posibilidad de un soterramiento de una vía que iría desde la TF1 hasta conectar al puerto, estudiar la posibilidad de la combinada con Granadilla. Eso está en manos de los expertos. Nosotros lo que hemos analizado es el posicionamiento de nuestra organización y lo hemos puesto hoy aquí, lo hemos debatido. Agradecemos a la organización porque además esto es signo de una profunda y gran salud democrática de esta organización, debatir esta propuesta, que la hayan recibido y la hayamos aprobado con mayoría absoluta y sin ningún voto en contra. Venimos con esta propuesta, entendemos que nos hemos hecho eco de las demandas de la población civil, de la sociedad civil de Tenerife. Entendemos que si queremos un futuro próspero y un desarrollo sostenible, no solo para el medio ambiente, sino para la economía y para el futuro de nuestra isla, debe de pasar por nuevas alternativas, no apostar siempre por este desarrollismo descontrolado que parece que es a lo que nos quieren llevar si no salimos en oposición a ello. A grandes rasgos esta es un poco el espíritu del acuerdo y del informe que hoy se traslada aquí. No sé si hay alguna duda o la compañera Carmen hará ahora también una intervención, porque además, como ya decía Román, es una perfecta conocedora de la situación y de en su momento lo que fue el puerto de Granadilla. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por acompañarnos en este día que considero un día muy importante para Nueva Canarias, Tenerife, para Nueva Canarias a nivel nacional, y creo que para Tenerife y para toda Canarias. Lo que está detrás del proyecto del puerto de Fonsalía es una cuestión de modelo. ¿Qué Canarias queremos? ¿Qué futuro queremos para esta tierra? Yo creo que lo que ha pasado hoy aquí, el apoyo unánime que ha existido por parte de la Ejecutiva a la propuesta que traíamos desde Nueva Canarias Tenerife, en primer lugar, para intentar buscar una solución a la ciudadanía que ve como los cristianos está colapsado día sí, día también, y como casi 2 millones de personas en el año 2019, ahora un poco menos por la situación, pero desde luego volverá a esas cifras en cuanto esta situación COVID mejore, no puede ser asumida ni un día más. Necesitamos una solución rápida para el puerto de los cristianos, pero esa solución no pasa por seguir destruyendo nuestra isla, por dar auténticos pelotazos que sirven para enriquecer a unos cuantos, pero que van en contra de los intereses de la mayoría social. La idea que yo personalmente he mantenido toda la vida y que mantiene Nueva Canarias, también por eso estoy aquí, es la defensa del interés general, por encima de los intereses particulares. Esto ya lo viví yo. Antes decía que casi había vivido, ahora cuando se reanudó el tema de Fonsalía, se retomó y se intentó poner en la palestra un déjà vu. Yo viví algo similar con Granadilla. Granadilla era el puerto necesario porque si no Tenerife casi que iba a desaparecer del mapa. El puerto para los grandes portacontenedores, el puerto necesario para los graneles líquidos y sólidos, para el gas, el puerto que haría que Tenerife se quedara en el mismo nivel que Gran Canaria, porque Santa Cruz no podía crecer cuando después de eso se ha ampliado Santa Cruz. Granadilla fue el puerto de las mentiras, igual que Fonsalía, por lo menos tal cual lo venden algunos, es el puerto de las mentiras. Con Fonsalía no se pretendía ni se pretende solventar el tema de los cristianos, que tiene otras soluciones viables, como apuntaba tanto Román como Valentín. Con Fonsalía se pretendía hacer un puerto deportivo y un puerto dedicado al ocio y a determinadas actividades comerciales. Y si no, les invito, si lo dudan, que miren
¿Cuántos metros cuadrados están destinados a cada una de las actividades previstas en ese puerto isla, macropuerto descomunal, ubicado además en una especie de huequito que dejaron en una zona de protección para poder construirlo? Lo dejaron otros, distintos de los que gobiernan ahora, por cierto, distintos de los que gobiernan el Cabildo de Tenerife, pero que estaban en la misma línea. Ahora parece que han pensado que pueden cambiar su posición, cosa que a mí me alegra profundamente. Ojalá muchos la cambien y vean la realidad. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir castigando a nuestra tierra, a Canarias en general y a Tenerife en particular, con este tipo de decisiones que, repito, creo que es lo que quisiera dejar claro especialmente. No responden al interés general. Necesitamos una solución para el tráfico de los cristianos, sí, de un problema que está en tierra. Y esa solución puede pasar efectivamente por actuaciones en tierra que permitan dar fluidez a la entrada y salida de mercancías y de viajeros al puerto de los cristianos. O puede estar en Granadilla, un puerto ahora vacío, donde se dilapidaron cientos de millones de euros para el negocio de algunas personas que lo han construido, algunas empresas que lo han construido, y algunos dicen, se está investigando, que puede que de algunos que hayan, en fin, obtenido algún beneficio, lo dirán los tribunales si es cierto o no es cierto. Lo que es verdad, y es un hecho incontestable, es que el puerto ahora mismo no está siendo utilizado. Y tiene dos grandes accesos, ahí no hay atascos, dos grandes accesos. Ojalá tuviera el polígono industrial una actividad que hiciera que tuviera algún que otro atasco, pero no lo tiene. Y un tercero previsto directamente del puerto a la autopista a la altura de Chimiche. Esa es una realidad. Por lo tanto, la solución del problema de los cristianos, que es una necesidad apremiante, ha de salir de la conjunción o de alguno de los dos puertos que ya existen, que son el propio puerto de los cristianos a través de esas actuaciones o el puerto de Granadilla. Nunca de un puerto que yo catalogaría como un puerto infame, porque no está pensado, reitero, ni para solventar el problema de los cristianos, desde luego, y no para la defensa del interés general. Desde ese punto de vista, agradezco también a la organización, esta vez sí, que nos haya escuchado y que haya puesto cordura y sensatez en una decisión que tiene que mirar por el interés general. Para eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí para defender a unos cuantos. Para eso ya están otros. Nosotros estamos aquí para defender el interés de la mayoría. Y el interés de la mayoría no pasa por construcción de aberraciones como el puerto de Fuensalía, sino por dar solución a los problemas de la ciudadanía. Hay muchas cosas que hacer en Tenerife, muchísimas. Hay que dar problemas a los las graves deficiencias detectadas y que incluso nos cuestan hasta sanciones desde el punto de vista del saneamiento de los vertidos al mar. Hay que dar problema a la movilidad de la isla. Hay que terminar los hospitales del norte y del sur. Hay que hacer un montón de cosas en Tenerife. Hay que construir muchas cosas. Pero lo que no podemos es construir infraestructura a base de destruir nuestra tierra. Muchas gracias.